Saben, estamos comenzando, hoy es la segunda ocasión, la segunda carta, estamos comenzando una serie que se llama Las Cartas a las 7 Iglesias del Apocalipsis. Estamos hablando de los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3. Y les pido por favor acompáñenme a Apocalipsis capítulo 2. La semana pasada hablamos de la carta a la iglesia de Éfeso en los versículos 1 al 7. Hoy vamos a hablar de la carta del Señor Jesús a través del apóstol Juan a la iglesia de Esmirna. Pero ustedes van a notar que esto es una carta muy, como dicen los americanos, muy encouraging. Es muy animadora, muy motivadora, porque de las 7 cartas es una de las 2 que el Señor no regaña a la iglesia. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia son las 2 únicas iglesias que el Señor no las regaña por algo malo que estaban haciendo. Entonces Esmirna es una iglesia fiel. En Esmirna había una iglesia que se llamaba la iglesia de Esmirna. Había una sola iglesia en la ciudad y estaba siendo perseguida, una iglesia perseguida. Ya ustedes van a ver por qué. Antes de comenzar este texto debo pedir perdón porque la semana pasada cité un versículo mal. Yo hablé de Salmo 5.5 y no debía haber dicho 5.5 sino 7.11. Así que un hermano muy querido me corrigió y cuando ustedes vean el video, en vez de pensar el Salmo 5.5, piensen en el Salmo 7.11. Aunque el Salmo 5.5 dice algo parecido, cité el versículo mal y pido perdón por eso. Habiendo dicho eso, acompáñenme por favor en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Es una carta, repito, es una carta con 7 cartas adentro. Pero tiene una particularidad del libro de Apocalipsis que usa muchas figuras, muchos símbolos, muchas imágenes de cosas que no son tan claras. Ya les voy a decir por qué. Otra característica del libro de Apocalipsis es que usa metafóricamente muchos números. De ahí que mucha gente se pregunte, ¿qué significa eso del 666? Y mucha gente le anda buscando la quinta pata al gato con el 666, que si es el chip, que si es el anticristo, que si es el código de barra, que si es la Coca-Cola, que si... Un montón de cosas se han imaginado que es el 666. También están 7 ángeles, 7 copas, 7 trompetas, 7 sellos. También hay unos 144,000, que son 12,000 de cada una de las 12 tribus. O sea, hay muchos números y muy pocos de ellos son números literales, exactos. La mayoría de las veces son simbologías de algo que se quiere decir. En este pasaje que vamos a tener hoy en la carta a la iglesia de Esmirna hay un número 10, que no necesariamente es literal, pero significa algo que lo vamos a ver en su momento. Déjenme hablarles un poco de Esmirna antes de leer Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Es una iglesia fiel, es una iglesia que se estaba portando bien y el Señor la alaba, el Señor la aplaude, no le regaña, más bien le promete más de lo que ha recibido. Hermanos, y debo reconocerle que este es un sermón difícil de predicar. Difícil de predicar, así que si usted trajo un pañuelo, una chaqueta, una manga, algo, prepárese porque usted va a llorar hoy. Tanto como yo lloré preparando este sermón. Esmirna era una ciudad en lo que hoy es Turquía, el oeste de Turquía, está al margen del mar Mediterráneo. Y estas 7 iglesias estaban en la ruta postal de cualquiera que en el Asia Menor vaya a repartir mercancía. Éfeso era la primera parada al llegar, porque Éfeso era como Nueva York. Pero Esmirna era la segunda ciudad en importancia. Y Esmirna era como Washington, D.C. Era la sede del culto al emperador. Era donde estaba la estatua más grande y el palacio más grande del emperador romano en ese momento. Y era donde todo el mundo iba a quemar incienso para adorar al emperador. Era la sede del poder político en aquel momento. Algo así como Washington, D.C. Entonces, si usted está acá, muy probablemente usted no está pasando por lo mismo que estaba pasando esta iglesia.
Pero algunos de los que están acá individualmente, no como iglesia, no colectivamente, sino como iglesia, como individuo, muy posiblemente usted está pasando por dificultades. Y usted se va a sentir identificado cuando estemos leyendo esto. Esmirna era y aún es una ciudad muy, muy bonita, de una arquitectura envidiable en todo el Asia Menor. Era una ciudad que fue edificada en una colina con vista al mar, y el viento y la brisa todo el año pegaban en Esmirna. Era tan así que los arquitectos de Esmirna, cuando edificaron la ciudad, se les olvidó algo muy importante, y es hacer el sistema de drenajes, lo que en nuestros países llaman cloacas. Se les olvidó meter en algún tubo para que no se vieran o para que no olieran las aguas negras. Y la ciudad siempre olía mal. Hoy en día, por supuesto, ha mejorado mucho, pero la ciudad debe su origen, su nombre, a una hierba que, tostada y pulverizada, era muy codiciada para embalsamar a los muertos. Y esa hierba es conocida con el nombre de mirra. Mirra. ¿Se acuerdan cuando Jesús lo iban a ungir después de muerto? Lo llevaron no sé cuántos kilos de mirra para poder disimular el olor de la putrefacción. Pero no solamente eso, sino que los reyes del oriente, cuando venían a visitar a Jesús, ellos le trajeron oro, incienso y mirra. Porque la mirra no solamente era muy codiciada, sino que era muy cara, porque se producía solamente en Esmirna. Y la ciudad de Esmirna debe su nombre a esa hierba, porque era el lugar de producción más grande de toda el Asia. Y todo el continente, todos lugares iban a Esmirna, especialmente a comprar mirra. Y el mercado más grande de mirra ocurría allí. Pero no solamente eso, sino que esa ciudad era, como les dije, la sede de donde quemaban todo lugar donde tú ibas a entrar. Tú tenías que agarrar un puñito de incienso y echarlo en unas brasas. Un puñito así de incienso y echarlo en unas brasas para que ese olor del incienso disimulara la putrefacción en las calles de la ciudad. Y ese olor y ese incienso, la gente sabía que era una ofrenda al emperador que se creía Dios. Todos los ciudadanos de la ciudad adoraban al emperador y echaban su incienso para disimular el olor. Pero los cristianos no podían adorar al emperador, porque los cristianos adoran a un solo Dios. Y ese no es el emperador, es el Señor Jesucristo. Entonces los cristianos eran reconocidos como desobedientes, como traidores a Roma. Porque ellos no adoraban los mismos dioses que Roma. Roma era politeísta, adoraban muchos dioses, el dios de la guerra, Marte, la Artemisa, diosa de los efesios, y muchos dioses. Los romanos adoraban cualquier cosa que los ayudara a conquistar más tierra. Muchos dioses tenían los romanos, pero los cristianos tenían uno solo. Y ese único, Pablo dice en Hechos 17, yo adoro al Dios que ustedes llaman no conocido. Pero los cristianos no podían adorar a los dioses de Roma. Entonces los romanos, que tenían un montón de dioses, como los cristianos no querían adorar a nuestros dioses, decían los romanos, entonces los romanos, ¿saben cómo llamaban a los cristianos? Ateos. Los llamaban ateos porque no adoraban a nuestros dioses. Nada que ver con el significado del ateo hoy en día. Algún comentarista dice que los ateos no son ni siquiera politeístas, no son monoteístas, no adoran muchos dioses, no adoran un solo Dios como los cristianos, simplemente adoran un Dios menos que los cristianos. Los ateos creen que no existe Dios, no existe nada que pueda ser Dios, no existe una causa incontingente creadora del universo, no existe un ser supremo para los ateos, pero el Salmo dice que solo el necio dice no hay Dios. Entonces los ateos
no son como los de hoy en día, sino que los romanos acusaban a los cristianos, sobre todo a los de Esmirna, a no practicar el culto al emperador. Un hombre que estaba sentado en Roma, digamos el presidente del imperio, y los cristianos no podían adorar porque era un hombre. Igual que nosotros no podemos arrodillarnos ante cualquier hombre, mujer, estatua o ninguna de esas cosas, porque es una cosa creada. Nosotros adoramos es al Creador. Entonces estos romanos acusaban a los cristianos de ateos. Pero no solamente eso, sino que había un grupo de judíos, un grupo de supuestos judíos, ya van a ver por qué, que lo que eran unos espías de Roma para ver quién no metía el incienso en las brasas. Y los judíos acusaban a todo el que no adoraba al emperador y le iban con el chisme al procónsul diciendo: fulanito del tal no quemó incienso al entrar en el templo. Y los judíos eran los chismosos del barrio, y eran mis amigos cubanos, los patriotas cooperantes, los sapos, los espías de Roma, y los judíos que supuestamente decían ser el pueblo de Dios, lo que eran en una cuerda chismosos que le decían al emperador quién adoraba y quién no adoraba al emperador. Esos judíos, ya los van a leer también en el pasaje. Y ellos se reunían en un lugar cada sábado que se llamaba la sinagoga. Pero van a leer algo del pasaje que duele mucho si usted habla con cualquier judío. Judío de verdad, es decir, practicante de la religión del judaísmo, no nacido en Israel. No es igual ser nacido en Israel que ser judío. El Israel de hoy no es el pueblo de Dios. Vamos a dejárselo para hablarlo otro día. Pero todo ese contexto cultural era una persecución constante para nuestros hermanos. Ya van a oír dos historias que les van a desgarrar el corazón en 1000 pedazos. Pero los judíos los acusaban, los romanos los acusaban y el emperador los perseguía. Los perseguía a tal punto que había un lugar que se llamaba el Estadio Cuadrado, Statius Quadratus, donde a los cristianos los metían en alquitrán, es decir, algo así como petróleo, en crudo. Ya no hacemos eso aquí, nene, tranquila. A los cristianos los bañaban en alquitrán y los forraban en paja seca, y eso era lo que alumbraba las calles de Roma cuando los prendían en fuego. Los cristianos de esta época estaban pasando una tribulación muy difícil, y por eso el Señor les envía estas 7 cartas para animarlos, y el mensaje entero de Apocalipsis es: tengan paciencia, que yo lo tengo todo bajo control. Los cristianos de hoy en día que tenemos el Apocalipsis escrito, podemos leer el capítulo final de la historia. El Señor y su pueblo ganan. Ganan. Nosotros estamos del lado del equipo que gana. Así que tenga paz. Así que vamos a leer con ese contexto, sabiendo que es Esmirna. ¿Cuál era la ciudad de Esmirna? Hoy en día está en Turquía la ciudad de Izmir. Ustedes buscan en Google Izmir con Z. Izmir, y es la antigua ciudad de Esmirna, que tiene más de 2500 años de fundada. Y todavía existe la ciudad de Izmir. Éfeso ya no existe, la de la semana pasada, pero hoy todavía existe Izmir. El Señor quitó el candelabro de la ciudad de Éfeso, pero todavía existen cristianos en la ciudad de Izmir. Así que vamos a leer la carta a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Tenemos por costumbre leer en la versión Reina Valera contemporánea. Si usted tiene alguna otra versión, síganos con sus ojos. Es bastante parecido el vocabulario, así que no se preocupe. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Así dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. Yo conozco tus obras, tu sufrimiento y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son sino una sinagoga de Satanás.
No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel, y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos para oír, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Rogamos que nos edifiques a través de ella. Que nos aumentes la pasión por ti y nos fortifiques la fe que una vez fue dada a los santos, incluyendo a nuestros hermanos de Esmirna en el año 95 después de Cristo. Señor, oramos que este tiempo juntos sea de reflexión, de arrepentimiento, pero también de ánimo para amarte a ti por quien eres y por lo que has hecho por nosotros. Bendícenos, Señor, por favor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tenemos 2 puntos solamente para hablar de la iglesia fiel. A la iglesia lo que se le exige, hay 2 mandatos en el versículo 10, se le exige es firmeza en medio de la prueba, de la tribulación. Firmeza en medio de la tribulación. Primer punto, firmeza en medio de la tribulación. Noten los 2 mandamientos, los 2 imperativos que hay en el versículo 10. El Señor le dice a la iglesia que está sufriendo, no tengas miedo, es un mandato, no tengas miedo. Alguien contó una vez cuántas veces en la Biblia aparece este mandato, no temas, no tengas miedo. Y son 365 veces en la Biblia, es el mandamiento que más se repite en toda la Biblia. Se les exige, se les enseña, se les demanda, se les manda, se les ordena a los cristianos que no tiene que tener miedo. Y ustedes podrán decir, pero es que eso no es fácil. Y por eso es que nos los mandan tantas veces. Porque no debemos tener miedo, no debemos vivir con miedo. Si el Señor al final gana, el capítulo final, el Señor lo gana. Él es el bueno de la película y nosotros estamos en su equipo. Así que no tiene por qué tener miedo. Cuando tú lees el capítulo final de una novela, tú sabes qué es lo que va a pasar. Así que no tienes que tener miedo, no incertidumbre, nada de desesperación, ansiedad, angustia. El Señor tiene todo bajo control. Así que ten paz tú y los hermanos de Esmirna. El Señor les dice, no tengas miedo. ¿Y no tengas miedo de qué? El versículo 10 sigue diciendo, no tengas miedo de lo que vas a sufrir. Es decir, en el futuro. Porque ellos ya estaban pasando trabajo, tribulación, prueba, persecución, muerte. Ya los estaban asesinando. Año 95 después de Cristo, ellos los estaban persiguiendo. Y ellos se estaban escondiendo. Y ya van a ver una evidencia de ello. No solamente eso, sino que el diablo, el mismo Señor dice en el versículo 10, el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel. Y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Déjeme decirle de una vez que estos 10 días son metafóricos. Estos 10 días no significa que son semana y media. No, lo que significa 10 en este contexto es un periodo corto de tiempo. No son 1072 días como en otro capítulo, sino solamente 10 días, un periodo corto de tiempo. La iglesia va a sufrir. Algunos podrán pensar, pero ¿quién tiene más poder? ¿Dios o el diablo? Pues evidentemente que Dios. Pero hasta el diablo obedece cuando Dios manda. El diablo tiene un poder limitado. Tiene más poder que nosotros, pero mucho menos poder que Dios. Por lo tanto, él puede fastidiarnos la vida a nivel colectivo como iglesia o a nivel individual como creyente. Él tiene permiso limitado para hacernos sufrir, para distraernos, para ponernos a prueba o para echarnos en la cárcel. Tiene poder limitado. De hecho, eso es lo que estaba pasando, que el diablo andaba suelto. Y nosotros los cristianos no creemos que el diablo sea ni omnipotente ni omnipresente. Él no lo puede todo, ni está en todo lugar. Aunque hay cristianos que ven al diablo en todos lados. Y mira que entró por aquella puerta, se metió por esta, salió por allí, se metió por los... Porque ven al diablo en todos lados. Pero el diablo no es omnipresente. Lo más seguro es que está en un solo lugar y lo más probable es que no sea aquí. Ahora, él tiene amiguitos en todos lados.
y tienen una red de comunicación mejor que T-Mobile. Y son malos. Así que no se jueguen con ellos. No se pongan a estar jugando la ouija y cosas de brujería y jugar con el ocultismo, la santería, la palería, ni nada de eso. Porque el ocultismo a Dios no le agrada. Entonces tengan cuidado. El diablo tiene poder, pero no todo poder. El diablo no es omnipresente, pero sí fastidia a través de sus demonios y su gente fastidiosa. Ahora, en aquellos días, aquella iglesia estaba sufriendo por un anticristo, que no es una sola figura, son varios anticristos, que a lo largo del libro ustedes lo van a leer, varios anticristos. El emperador era un comisionado de Satanás para hacer sufrir a la iglesia. Y eso es lo que estaba haciendo, torturar a los hijos de Dios. Y todo aquel que no adoraba al emperador, entonces era un enemigo del emperador, y los torturaba, incluso los mataba. Pero el Señor le dice a la iglesia, ustedes van a sufrir. Imagínense que el Señor nos mande una carta a nosotros y nos diga, a toditos ustedes nos van a deportar. Pareciera que deportar no es suficientemente malo, pero algunos de ellos los van a poner en la cárcel. Algunos de ellos los van a hacer sufrir. Inclusive algunos de ellos los van a matar. Pero el Señor los está preparando. Les está diciendo de antemano que esto va a pasar. Y eso va a ser por un periodo corto de tiempo que el Señor llama 10 días. Y aquí empieza lo difícil. Porque el Señor no les dice, esto se va a acabar dentro de 10 días. Esto se va a acabar dentro de una semana y media. Esto se va a acabar dentro de 100 años. En el mismo versículo 10, el Señor le ordena a la iglesia, mientras dure esta persecución, esta tribulación, esta prueba, mientras duren estos metafóricos, simbólicos 10 días, tú individualmente, no como iglesia, tú como creyente, sé fiel hasta la muerte. Aunque te toque, no vas a llegar al día 6, aunque te toque por un periodo corto de tiempo sufrir, incluso te pueden matar, tú sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. No me niegues. Agarrando un poquito de incienso y adorando al emperador. En una cosa tan sencilla que pudiera nadie ver, un poquito de incienso y un poquito de humo, ya nadie vio eso. Pero el Señor ve eso como un acto de traición, de adoración al emperador, porque el Señor dice, yo soy Jehová y a otro no daré mi gloria. El Señor no comparte su gloria con nadie. Es a Él que debemos adorar y a Él solamente. Porque en el momento que tú adores a Dios y a tu mamá, a Dios y a tu hijo, a tu hija, a Dios y a tu esposo, pues entonces estás dejando de adorar completamente a Dios. Aunque le dé 99.9% a Dios y 0.00001% a cualquier otra cosa, tú eres un completo idólatra. Entonces Dios exige adoración exclusiva o nada. Por eso Cristo le dice, no tengas miedo, sé fiel. Y esto se lo está diciendo a una iglesia fiel, pero que está sufriendo. Ahora, en la historia de la iglesia, 2022 años han pasado y la iglesia no ha desaparecido jamás. Nunca la verdadera iglesia, el pueblo del Señor, nunca ha desaparecido, incluso cuando ha sido perseguida acérrimamente. La iglesia cuando es perseguida no desaparece, no tambalea, más bien se purifica. ¿Saben por qué? Porque los falsos cristianos no aguantan persecución. Los que dicen ser cristianos, pero lo que son unos débiles, unos infiltrados, apenas aparece una pistola o una espada, salen corriendo de ahí y se van. El Señor no quiere que yo sufra. El Señor quiere que yo sea feliz. Yo soy un hijo de Dios. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Yo soy un sacerdote, un rey. Yo soy un hijo del rey. Yo no tengo que estar sufriendo. Mucha gente piensa así. Pero los verdaderos hijos de Dios se acuerdan de que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces cualquier sufrimiento, hermano, y métase esto en la cabeza, entre ceja y ceja. Cualquier sufrimiento temporal y terrenal que nosotros podamos tener de este lado del cielo
es nada comparado con lo que el Hijo del Hombre sufrió por nosotros. Nada, y mucho menos. Es nada lo que tú puedas pasar en tu escuela, en tu oficina, en tu trabajo, por causa de llamarte cristiano, comparado con lo que los hermanos de Esmirna estaban pasando. A ti no te van a quemar en el estadio de aquí de fútbol. A ti no te van a satanizar porque tú eres un ateo. Más bien los ateos hoy en día los aplauden y le dicen que son muy inteligentes, porque tienen free thinking, porque piensan por sí mismos. Otro día hablamos de eso. Pero lo cierto es que muchos de nosotros estamos enfrentando persecución por causa del avance del movimiento LGBT, de la agenda gay, por no identificarnos con la causa del mundo. Muchos de nosotros estamos siendo acosados porque no nos acomodamos a lo que el mundo piensa. Que hay que aplaudir. Recientemente, la semana pasada, hubo votaciones y aprobaron las drogas sintéticas, los hongos alucinógenos y el uso recreacional de la marihuana en el estado de Maryland. Ya en DC, en Virginia, eran legales. Pero nosotros primero que nosotros no fumamos marihuana y segundo que no aplaudimos ese tipo de leyes. Eso puede que a algunos les divierta, pero a muchos daña. Y con toda la cantidad de estudios médicos que haya, los opioides sintéticos, los hongos alucinógenos producen daño cerebral. Aunque los doctores quieran negarlo. En la Universidad de California, en los hospitales de California, si un niño quiere hacerse una operación de transgenderismo, el médico no lo puede aconsejar, tiene que venir un activista. Los tratamientos hormonales están disponibles en las escuelas primarias de California. Y cuando un doctor tiene que operar a alguien, pues tiene que asumir el riesgo de no estar de acuerdo con el activismo y puede perder su licencia médica. Mucho más si es cristiano. Muy famoso hace varios años fue una pastelería que se negó a hacerle un pastel con diseños y ornamentos homosexuales a una pareja gay. Y el dueño de la panadería fue denunciado por esta pareja gay porque no les quiso hacer un adorno que era un hombre besando a otro hombre. Y por ser cristiano, esta pareja gay lo denunció, estuvo a punto de perder su negocio, pero a Dios gracias ganó la demanda. Y a ti, posiblemente no hoy, pero muy pronto te van a exigir que tú te acomodes a los patrones del mundo o vas a perder tu trabajo, tu posición, tu estatus. Antes había un escándalo por la homosexualidad, luego pasó a ser reconocida. Por el camino que vamos va a ser obligatoria. Entonces, nosotros no estamos sufriendo como los hermanos de Esmirna, es verdad. Pero vamos por ese camino. Y la iglesia que sufre se depura. Los falsos cristianos no aguantan persecución. Los verdaderos cristianos resisten hasta el fin. Así nos cueste la muerte. Déjenme contarles dos historias rápidamente. No quiero tomar mucho tiempo con esto, pero quiero que ustedes tomen nota porque les voy a poner una tarea. La tarea es que ustedes van a ver una película esta noche o cuando ustedes quieran. Ahorita les voy a decir el título de la película. Está disponible en YouTube. Creo que está disponible en español, pero si no, pueden verla en inglés con subtítulos al español. Cuando el Señor le dicta esta carta al apóstol Juan, era el año 95 aproximadamente, después de Cristo. En ese año, el protagonista de esta película que van a ver esta noche tenía 26 años y era el pastor de esta iglesia. Históricamente hablando, se conoce al pastor de la iglesia de Esmirna como Policarpo de Esmirna. En la historia de la iglesia,
Policarpo de Esmirna es el primer mártir registrado luego de Hechos 6-7 en Esteban, registrado por Lucas. El primer mártir cristiano fue un padre de la iglesia que se llamaba Policarpo, obispo de Esmirna. Era tanto como Ignacio de Antioquía y Clemente de Roma. Policarpo nació en el año 69 después de Cristo. 5 años después que el apóstol Pablo había sido decapitado. Pero fue discípulo personal, creció desde chiquito, así como Lorenzo, así como los niños Joaquín y Jonathan, como los niños de esta iglesia, así como han crecido con nosotros, Policarpo creció a los pies del apóstol Juan. Y muy probablemente cuando Juan está escribiendo esta carta, le escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, muy posiblemente ese nombre era Policarpo. Policarpo, a los 26 años, le pusieron ese nombre porque Policarpo significa una persona que lleva mucho fruto. Mucho fruto. Era un discipulador. Era el discipulador de Germánico. Era el discipulador de Ireneo. Grandes escritores de la iglesia salieron del discipulado de Policarpo. Y después de que murió el apóstol Juan, en el 103 después de Cristo, Policarpo escribe la carta a Filipenses, la carta de Policarpo a los filipenses. Y escribe un montón de libros que todavía se conservan. Ese era Policarpo de Esmirna. Y estaba enfrentando las pruebas que aquí dice. Se escondía de los judíos y sufría a manos de los traidores. Y hubo un momento que a uno de sus discípulos, en el año 155, él murió en el 156, a uno de sus discípulos germánicos lo torturaron, lo descubrieron, y a otro muchacho también los descubrieron. Germánico cayó, pero este otro muchacho denunció a Policarpo y le dijo a los guardias dónde estaban. Escondido, porque Policarpo era el que guardaba los manuscritos de Juan. Policarpo era el que mantenía copiando las cartas de Juan para repartirlas a las iglesias. Policarpo era el receptor de la iglesia, la carta de Esmirna. Policarpo era el que discipuló a los próximos líderes de toda la iglesia en Asia Menor. Tremendo tipo el Policarpo. Pero cuando llegaron los guardias a buscarlo, cuenta Ireneo en el martirio a Policarpo en el año 189. Policarpo se sintió ya acosado, lo iban a esposar, lo iban a amarrar, pero él dijo, déjenme orar. Mientras tanto, yo sé que ustedes tienen largo viaje, ustedes no han comido, por favor coman aquí en mi casa. Y preparó una cena para los soldados. Mientras los soldados comían, Policarpo orando por la salvación de los soldados. Y orando Policarpo en un cuarto para que Dios le diera firmeza para cumplir este versículo 10, para no tener miedo y para ser fiel. Se lo llevaron y lo llevaron ante el procónsul, viejito, 86 años. Y el procónsul le dice, ¿cómo vamos a matar a este viejito? Este es un ateo, este es un traidor a Roma, pero es un viejito. Él no va a producir ninguna revuelta popular. Y los soldados le dijeron, este es discípulo personal del apóstol Juan. Este es un hombre muy influyente, no solamente en Esmirna, sino en toda Asia Menor. Es el que preserva los manuscritos del apóstol Juan. Y es el discipulador de Ireneo y de otros que no hemos podido encontrar, pero que mantienen viva esta secta de los cristianos. Y el procónsul le dijo, Policarpo, viejo, niega a Cristo y te soltamos. Niega a Cristo, confiesa que el emperador es Dios. Y las palabras famosas de Policarpo son, 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha fallado. ¿Cómo voy a renunciarle yo en el día final? Policarpo, pero te puedo mandar las fieras, te puedo mandar a la hoguera, te puedo mandar a quemar. Y Policarpo le responde, yo no tengo miedo de un fuego que pueda durar un solo minuto, ten miedo tú del fuego que puede durar por toda la eternidad. Este viejito era terrible, hermano.
Terrible. Manda la fiera, suelta lo que tú quieras. Pero Dios preservará mi alma. Y fueron los judíos, la sinagoga de Satanás, los que fueron a buscar un montón de varitas, un montón de paja para amarrado. Lo amarraron aún, lo iban a clavar como Cristo, pero él dijo, tranquilo, no te preocupes, yo no me voy a escapar. Y lo amarraron en la estaca, lo pusieron un montón de paja seca. Ireneo cuenta en el martirio de Policarpo en el 189 que cuando él orando, Policarpo orando amarrado, en el momento que él dijo, Señor, preserva mi alma, y en el momento que él dijo amén, los judíos encendieron el fuego y un viento recio vino y en vez de quemarse, las llamas lo dejaron a él y no se quemó. Las llamas se consumieron y él no se quemó. Pues tuvo que venir uno de los soldados del procónsul y tal como a Cristo lo laceraron, lo clavaron varias veces. Y la sangre fue tanta que el fuego se apagó. Los cristianos querían tomar el cuerpo de Policarpo, pero los judíos tenían miedo de que lo fueran a convertir en un mártir, que iban a adorarlo. De ahí salió el cuento de las reliquias de los católicos, de adorar los huesos, porque los judíos lo que hicieron fue volver a encender con mucha más paja seca, mucho más monte y palos, y consumieron el cuerpo de Policarpo hasta los huesos. Y eso fue lo que los cristianos enterraron luego. Esa es la historia de Policarpo, esa es la película que ustedes van a ver. No es tan gráfica como esto que yo les acabo de decir, los niños la pueden ver. Policarpo de Esmirna, deben ver esa película. Si no hoy, mañana, pero esta semana deben ver para que se acuerden de la carta de Esmirna. Y nunca se olviden de Policarpo, que nació en el 69, murió en el 156, por preservar la causa de Cristo, por cumplir este versículo 10, sin miedo, fue fiel hasta la muerte. No solamente él en el año 155, sino que si usted está chupando ahí duro, prepare la manga porque aquí viene algo difícil. Los 10 días no se acabaron en el año 155. Los 10 días siguieron. En el año 203, una señorita de 22 años, noble, hija de una familia rica, con 7 de sus esclavos. También pueden ver este documental de Perpetua y Felicidad. Una señorita de 22 años se convirtió al cristianismo. Su papá no, su mamá sí. Y esta señorita llamada Perpetua era una de las líderes de la iglesia, no era pastora, era la gente que invitaba a su casa de ricos a todos los que querían oír acerca de Jesús en Cartago, al norte de África, hoy en día Túnez. Pero esta señorita, ya el cristianismo en el año 203 se estaba regando por todo el imperio. Y mientras más cristianos Roma mataba, más cristianos aparecían en cualquier lugar. Perpetua, a los 22 años, fue arrestada por su fe. Fue puesta en la cárcel, tal como dice el versículo 10. Dio a luz en la cárcel. Su esclava personal, Felicidad, estaba embarazada al mismo tiempo que ella y orando juntas, junto con los 7 esclavos. Felicidad oró para que el Señor dilatara el martirio hasta que ella después de dar a luz, porque según la ley romana nadie podía asesinar a una persona con un bebecito en la barriga porque era injusto. Mira lo avanzado que estaba aquello. Hoy estos días, estos sinvergüenzas que apoyan las leyes del aborto no creen que lo que hay aquí en la barriga de la mujer embarazada es un bebé, sino un conjunto de células. Pero en la ley romana no se podía matar a una mujer embarazada. Pero como Perpetua había dado a luz, Felicidad quería morir con no su ama, sino con su hermana Perpetua. Pero ella tenía 8 meses
de embarazo. Y orando, le dieron contracciones y dio a luz a un bebé. 2 días después, las martirizaron a las dos. Lo que hicieron fue amarrarlas en una malla y soltarlas en el circo romano. Y soltaron una vaca con cuernos afilados para destrozarlas. Y así pasó. La vaca inmediatamente mató a Felicita, pero Perpetua fue destrozada. Estaba casi desnuda, con los órganos salidos. Y ella se acomodaba la ropa y el cabello, no por el dolor, sino por el pudor. Y como no murió por la vaca, un soldado tuvo que venir a decapitarla. Pero el soldado, al ver que no había muerto por la vaca, estaba tembloroso. Y la espada no sabía por dónde darle, pero Perpetua agarró la espada y se la puso en la garganta. Es aquí, señor soldado. Antes de eso, su papá vino a decirle, su papá pagano: hija, por favor, tu hijo y yo te necesitamos. Renuncia a tu fe. Renuncia a tu fe. Pero esta señorita de 22 años, valiente, firme en la fe, le dijo: papá, si ese florero que está allí, ¿cómo puedes llamarlo? Es un florero, no lo puedes llamar cuchara o bandeja. Yo no me puedo llamar de otra manera que no sea cristiana. Yo soy una cristiana. Y si tengo que morir por la causa de Cristo, pues lo haré. Y así pasó. La historia refleja el martirio de Perpetua y Felicita como uno de los grandes martirios, la primera mujer mártir de la historia cristiana. Todo por ser fiel a la causa de Cristo. Todo por ser cumplidores de este versículo 10. No tengas miedo. No tengas miedo, hermano, hermana. Solo los fieles permanecen hasta el final. Los falsos se van rápido. Sé fiel hasta la muerte. Si a ti te toca en tu trabajo, en tu escuela, en donde quiera que estés, si te toca preferir entre ser aceptado y popular o renunciar a todo lo demás por ser fiel a Cristo, hermano, hermana, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. Porque el mismo versículo 10 promete, y este es mi segundo punto, promete una corona de vida. Al final, si tú eres fiel hasta la muerte, el Señor te dará una corona de vida. El segundo punto es confianza en la soberanía de Dios. Ten confianza en la soberanía de Dios. Dense cuenta que el Señor empieza con 2 atributos en el versículo 8 y con 2 promesas en el versículo 10 y 11. Vengan conmigo, por favor. En el versículo 8, el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto, pero ahora vive. Esos son 2 atributos de Dios, que no es más que una repetición del versículo 17 y 18 del capítulo 1. Vengan conmigo, por favor, capítulo 1, versículos 17 y 18. Este es Juan hablando: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no temas. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. En otro lugar, en el capítulo 22, versículo 13, dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo soy el primero y el último. He aquí, yo vengo pronto. Y el Señor dice: yo soy el alfa y el omega. Y ya vamos a hablar un poquito qué significa eso. Segundo, dice que en el versículo 8, el que estuvo muerto y vivo, y ahora vivo. ¿Quién es el único que puede decir: estuve muerto y ahora vivo? Sí, por supuesto, Jesús es el único que puede decir eso. Porque hay algunos, como Lázaro, que estuvo vivo, después estuvo muerto, después se volvió a vivir y después se volvió a morir. A otros que resucitaron en los días de Jesús, primero estuvieron vivos, después estuvieron muertos, después volvieron a estar vivos y después murieron otra vez. Es decir, que eso establece una cosa que en el versículo 11 llama la muerte segunda.
La muerte segunda no es que tú te vuelvas a morir después que resucitaste, no, la muerte segunda es la muerte eterna. Todos nosotros nacimos una vez y moriremos alguna vez, pero solo los que nacen 2 veces morirán una sola vez. Repito, yo sé que es un poquito complicado. Todos nosotros nacimos una vez y moriremos alguna vez, pero solo los que nacen 2 veces morirán una sola vez. ¿Por qué? Porque el que nace del Espíritu, el que nace del Hijo de Dios, el que Dios regenera el corazón y le da vida para vida eterna, no morirá, no sufrirá la muerte segunda, ya lo vamos a ver en el versículo 11. Entonces, él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el final, el primero y el último. Pero yo también soy el que estaba muerto y ahora vivo. En otras palabras, quédense quietos, que yo tengo las llaves del infierno en mi mano. Antes del tiempo yo era el alfa y después del tiempo yo soy el omega. El alfa es la primera letra del alfabeto hebreo y omega es la Z, la última, la omega, la O es la última del alfabeto griego. Cada vez que usted vea el logo de Amazon, ¿ustedes conocen el logo de Amazon, cierto? Todos ustedes han comprado en Amazon. El logo de Amazon tiene una flechita abajo que mucha gente piensa que es una sonrisita porque Amazon se ríe así. No, lo que significa esa flechita es que Amazon vende todo lo que esté desde la A a la Z. Desde la A a la Z. Pero Amazon puede ser de la A a la Z, pero Cristo es el alfa y el omega. El principio y el fin. Cada vez que usted vea el logo de Amazon, acuérdese de su Señor Jesucristo, que es la A y la Z en griego. ¿Ok? Entonces, este evento nos hace ver que el Señor es el alfa y el omega, y eso es simplemente decir que el Señor no está regulado por las reglas de tiempo y espacio que nosotros sí. Él tiene todo bajo control. Y antes de que Él hubiera creado, Él existía, Él es el alfa. Y después de que todo ser humano deje de existir en esta faz de esta tierra, Él todavía va a estar existiendo. Es decir, que Él no está regulado por las reglas de la gravedad, por las reglas del tiempo, por el avance progresivo del tiempo. Él no está regulado por el tiempo y el espacio. Él es el creador. Él es el alfa y el omega. Antes de Él no hay nadie, después de Él no hay nadie. Pero es el primero y el último. Es el que todo lo sabe, es el creador. Entonces, esa frase le da esperanza a aquellos cristianos y a estos cristianos para que sepan que el Señor tiene todo bajo control. Que no va a venir otra letra antes del alfa, que no va a poner otra letra después de la última, de la omega, de la Z. Él tiene todo bajo control. Y a nosotros nos conviene, escuche bien, a nosotros nos conviene poner nuestras cuentas claras con Él. Porque Él no es la L, Él no es la M, la R. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, Él es el que controla el marco de la historia y de la humanidad. Él es el más importante de toda la creación. Por eso Él dice, quédense quietos, no teman, sé fiel. Él es el alfa y el omega. Entonces, Él apela a sus atributos para que nosotros tengamos confianza en su soberanía. Yo tengo todo bajo control, quédense quietos, no tengan miedo, confíen en mí. Pero segundo, Él nos da 2 promesas. A los cristianos de Esmirna le dio 2 promesas. En el versículo 10, les dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esta corona de vida es un símbolo muy importante, muy, muy importante. Porque es nombrada varias otras veces en el Nuevo Testamento. Porque en la cultura griega, en la que esta gente estaba entendiendo este concepto de la corona de vida, ellos recibían, cada vez que había juegos o el emperador quería premiar a alguien, no le daba medallas como a los generales de ahora mismo. No, él les daba una corona de laurel de verdad, es decir, no lo que ustedes le echan a la sopa. El laurel recién cortado, unas ramitas que ponían aquí, por eso ustedes ven a los emperadores romanos que tienen una ramita por aquí, no es que le dolía la cabeza. Es que ese era el reconocimiento que le daban a los victoriosos. Una corona, una matica recién cortada, una plantica recién cortada, un laurel. Por eso se habla de los laureles que la gente recibe como un premio. Y esa matica, el soldado, el atleta, el que recibía esa coronita de laurel, llegaba a su casa y lo ponía en la repisa y al otro día estaba marchita, ya no servía para nada, se le caían las hojas. Esa corona era una corona de algo vegetal que se podría, pero la corona de vida
La corona de vida es inmarcesible. Esa no se marchita. Esa corona que tú vas a recibir por ser fiel hasta la muerte, no es de laurel, puede que sea de oro, de cualquier otra cosa, pero no se va a dañar. Es una corona de reconocimiento por tu fidelidad al Señor, incluso si eso te cuesta la muerte. Entonces, ten confianza en la soberanía de Dios, en el versículo 10, porque tú recibirás la corona de la vida, que eso es equivalente no a algo físico, sino a la vida eterna que por la eternidad tú tendrás en la presencia de Dios. Pregunta para todos. ¿Cómo tú estás tan seguro de que tú vas al cielo? ¿Cómo tú estás tan seguro de que tú vas a recibir esa corona de vida, que tú vas a recibir la vida eterna? ¿Cómo tú estás tan seguro? ¿O no estás seguro? Déjame darte una pequeña ayuda. Al cielo solamente van aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Aquellos elegidos de Dios, que Dios les ha cambiado el corazón de piedra en corazón de carne para que ahora lo amen a Él y le piden perdón por sus pecados y ponen su fe, su confianza en que ese sacrificio de Jesús en la cruz sobró y bastó para pagar todos mis pecados presentes, pasados y futuros. Si tú pones tu fe en Jesucristo, si tú le pides perdón por tu pecado, Señor, perdóname. No tiene que ser ya, pero no dejes que pase este día porque no sabemos hasta cuándo la oferta va a estar vigente. Pero esta noche, al llegar a tu casa hoy, dile, Señor, perdóname por mis pecados, perdóname por haberte ofendido, perdóname por haber dicho, hecho esto, aquello. Perdóname, Señor. Yo no quiero ofenderte a ti. Yo sé que tú eres santo, 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 y yo soy pecador, pecador, pecador. Perdóname. Y pones tu fe en Jesucristo. Poner tu fe en Jesucristo significa que tú confíes en que cuando Él dijo, consumado es, ese sacrificio bastó para ti y para todos los que creen en Él. Vayan por toda la eternidad. Tú has puesto tu fe en Jesucristo para salvación. Tú has confiado en Jesucristo para salvación. Si tú has confiado en Jesucristo para tu salvación eterna de tu alma, no temas, sé fiel. No temas. Pueden venir todas las tribulaciones que quieran, pero cuando tú te toque enfrentar la muerte, el Señor te va a llevar en sus manos amorosas y te va a dar la corona de la vida. Oh, pero si tú no has puesto tu fe en Jesucristo, tú no has confiado en Jesucristo para salvación, teme, tiembla de miedo, porque la muerte que enfrentarás aquí, el sufrimiento que enfrentas en esta tierra es nada comparado con el sufrimiento eterno que te espera en el infierno. Así que, nada más por conveniencia, tú deberías pensar, a mí como que me conviene arrepentirme de mi pecado y confiar en Jesucristo para salvación. ¿Quién me puede ayudar con esto? Felices estamos de hablar de eso contigo. Cualquiera de los miembros de esta iglesia puede predicarte el evangelio. Así que, si es conmigo, si es con el otro pastor Juan, si es con Marlon, Jaime, cualquiera de nosotros puede explicarte el evangelio y enseñarte cómo puedes confiar en Jesucristo para la salvación eterna de tu alma. Y cuando te toque enfrentar la muerte, tú vas a recibir la corona de la vida. No una corona de laurel, sino una corona de la vida. Por último, versículo 11. Esta frase es la frase conclusiva de todas las 7 cartas. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, todas las iglesias se enteraron qué es lo que el Espíritu le iba a decir a todas las iglesias. No es que el apóstol Juan y Policarpo iban a decir, no, esta carta tiene una estampilla que es solamente para Esmirna, esta es la mía, ustedes no pueden leer la mía, así que yo voy a leer esta nada más. No, todas las iglesias se enteraron que decían el Señor a todas las demás iglesias. Pero específicamente, en el final del versículo 11, el Señor le dice a Juan que le escriba a la iglesia diciéndole, el que salga vencedor no sufrirá el daño de la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? La muerte eterna, la muerte en el infierno, la muerte espiritual, la separación eterna entre Dios y tú por toda la eternidad. La Biblia es clara en que Dios tiene un lugar de descanso llamado cielo y un lugar de tormento llamado infierno. Y hay una diferencia abismal entre uno y otro y nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. La Biblia es clara en cuanto a eso. Entonces,
nuestra alma, que es lo que nos diferencia de un animal, de un muerto, nuestra alma va para alguno de esos dos, o para el cielo o para el infierno. Y para los que van para el cielo van a disfrutar de la muerte, perdón, de la vida eterna. Pero los que van para el infierno van a disfrutar de la muerte eterna. Nosotros no tenemos espacio para creer, los cristianos no tenemos espacio para creer en una cosa que los testigos de Jehová, mormones y algunas corrientes pseudo cristianas llaman el aniquilacionalismo. Aniquilacionalismo es la extinción del alma apenas se muere. Es decir, que cuando tú te mueres, tú te vas para el infierno, pero apenas tu meñique toca las llamas del infierno como Terminator, ¡puf!, se extingue. Listo, se borró, ya no sufre más nada. Ay, qué fácil. ¿Se extingue el alma cuando el meñique toca las llamas del infierno? Pues no. Pues no. Existe una cosa que la Biblia llama la muerte segunda, que es sufrimiento consciente por toda la eternidad. Tú no quieres estar ahí. Tú no tienes que llegar ahí. Tú no deberías llegar ahí, porque tú sabes que tu única salvación es el Hijo de Dios. Jesucristo es el único que te puede salvar de la muerte segunda, porque Él mismo garantiza en su soberanía que el que salga vencedor no sufrirá el daño de la muerte segunda. No es la muerte física, esa es la primera. Pero la muerte segunda es la muerte espiritual, la muerte eterna, la muerte consciente, el sufrimiento eterno por toda la eternidad. Nosotros queremos estar en la vida eterna, no en la muerte eterna, ¿cierto? Solo en Jesucristo podemos tener vida eterna. Solo en Jesucristo hay vida eterna. Pero si usted le saca la lengua a Cristo, si usted cree que usted puede jugar con Cristo, si usted cree que usted puede decir, bueno, aguántate ahí, déjame pecar primero, déjame disfrutar mi vida. Cuando yo esté viejito, todavía estoy muy joven, cuando yo esté viejito yo me meto evangélico. Si usted cree que usted puede dilatar y ponerle la mano así a Jesús en la frente, pues muy probablemente usted va derechito para la muerte segunda. Y no diga que no se lo dijimos. La iglesia ha sufrido por toda la historia de la iglesia. En 2000 años la iglesia ha sufrido. No solamente en los tiempos de Policarpo, 155, no solamente en los tiempos de Perpetua en el 203, no solamente en los tiempos de Agustín en el 385, no solamente en los tiempos de Tomás de Aquino en el siglo X, la Inquisición, las Cruzadas, siglo XII, Martín Lutero, siglo XV, 1500, siglo XVI, 1517. La iglesia ha sufrido por toda la historia. La iglesia nunca ha cesado estos 10 días, porque la iglesia nunca ha sido la iglesia conquistadora que gobierna países, regiones y continentes. La iglesia siempre ha sido un remanente, un pueblo escogido de Dios, que ha sido minoría siempre. Y muchas veces ha colaborado con el Estado cuando el Estado no nos exige pecar, pero muchas veces ha contradecido al Estado cuando el Estado nos exige contradecir la palabra de Dios. Y estamos felices de morir por la causa de Cristo. Los cristianos verdaderos son fieles hasta el final. Los no verdaderos se van rápido. Rapidito, no les gusta el sufrimiento, la amenaza, la confrontación, no. Pero cuando los cristianos falsos, los hipócritas se van, pues la iglesia que queda se purifica. Y crece, y se riega la información, porque la iglesia del Señor prevalece. El Señor dijo que establecería su iglesia, y ni las mismísimas puertas del infierno prevalecerían contra ella. Déjenme terminar con la misma idea de lo que el Señor le dijo a la iglesia de Esmirna, a los perseguidos en el siglo I. El apóstol Pedro escribió 2 cartas y termina la primera carta, los que tengan Biblia. Antes de eso, déjenme decirle por qué el paréntesis en el versículo 8. Se me olvidaba. En el versículo 8 hay un paréntesis, vean. ¿Ven ese paréntesis ahí? Dice, el versículo 9. Yo conozco tus obras, tu sufrimiento y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Ellos no tenían nada. Estaban escondidos, reunidos en las casas. No tenían ni para el pancito de la Santa Cena.
Pero el Señor les dice que ellos no tenían nada, pero eran ricos. ¡Wow! Esto es increíble. Porque a pesar de que no tenían ni para tomarse un refresco en la esquina, el Señor les dice, entre paréntesis, ustedes son ricos. Y es lo que dice Proverbios 10:22. La bendición de Dios es lo que enriquece y no añade tristeza con ella. Si tú tienes la bendición de Dios, hermano, aunque te estés muriendo de hambre, tú eres rico. Porque no es que si tú tienes a Cristo, si Cristo te tiene a ti, tú eres rico. No te va a faltar nada de lo que necesites para la vida y la piedad. Te puede faltar un documento, te puede faltar un carro, una casa, una ropa, un zapato, el que tú quieras. Pero no te va a faltar nada de lo que necesites para la vida y la piedad. Entonces tú eres rico. Tú te comparas con los hermanos de Afganistán. Esta semana escuché un podcast de los hermanos de Afganistán y cuando el talibán llegó el 15 de agosto del año pasado, cambió todas las normas en la sociedad, incluyendo el documento de identidad nacional. Y todo ciudadano, escuche bien, todo ciudadano tiene que poner en su ID la religión que profesa. ¿Qué le parece eso? Afganistán está matando a los cristianos que ponen en su ID cristiano. Pero los cobardes, los que no quieren que les rajen la garganta, pues ponen en su ID musulmán. Tengo 2 pastores amigos que no puedo decir su nombre, que hablaron con sus esposas y les dijeron, yo voy a sacar mi ID y voy a poner cristiano. Pero eso no nos va a durar más de 2 semanas. Ellos van a venir a buscarnos y nos van a matar a todos. Y ellos oraron y decidieron no negar a Cristo y pusieron su ID. Iban a poner cristiano en su ID, pero esa semana cambiaron la norma. Los escuché a los 2 hablar en esta semana y el sufrimiento que ellos atravesaron para salir del aeropuerto, un mes para salir de su país, aferrados a las no sé cuántas miles de personas en un solo avión, todo por profesar el nombre de Cristo. Y este pastor amigo decía, aquí en Washington, D.C., yo no debería estar aquí. Yo quiero volver a mi país, así tenga que morir. O sea, hoy en día en Afganistán, en Irak, en Nigeria, en Pakistán, en Turkmenistán, en muchos de los países islámicos, muchos de los países hinduistas, en India, están matando a nuestros hermanos. Usted puede googlear laiglesiaperseguida.com o puertasabiertasal.org y usted va a encontrar ahí donde persiguen a los cristianos. Ore por ellos. Ore por ellos este versículo 10. No temas, sé fiel hasta la muerte, porque tú vas a recibir la corona de vida. Y nosotros aquí, hermanos, no estamos sufriendo tanto como ellos, ¿cierto? Nosotros aquí tenemos una nevera. Y nosotros aquí sabemos qué cosas vamos a almorzar mañana. Nosotros aquí tenemos libertad para pararnos en una esquina y poner un parlante y pegar 3 gritos y hablarle de Cristo a la gente. Y nosotros aquí no estamos sufriendo lo que nuestros hermanos de Esmirna y Afganistán han sufrido. Y es por eso que Pedro en el capítulo 5 le dice a los expatriados del Ponto, Capadocia y Bitinia, 1 Pedro 5, 6 al 11. Ustedes, 6, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes, hermanos, manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo momento, que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará,
afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. A Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Amén. Si tú estás sufriendo, hermano, hermana, si estás sufriendo por la causa de Cristo, por identificarte como cristiano, tú recibes acusaciones en tu trabajo y presiones de que tú tienes que poner tus pronombres y que tienes que poner una banderita arcoíris en todo email. O que tú tienes que apoyar a cualquier partido de gobierno para poder recibir los beneficios, si tú tienes que apoyar cualquier ley abortista o liberal, o en tu universidad o en tu colegio no te aceptan en este grupo porque tú eres raro, a ti no te gusta fumar como nosotros, o en tu familia tú eres el único creyente y tú eres raro, porque a ti tú no disfrutas del pecado como nosotros y no te ríes de las vagabunderías que nosotros hacemos, no te queremos, vete de aquí porque tú eres raro. Sufre por la causa de Cristo. Sé fiel hasta la muerte. No te dejes convencer con baratijas comparadas con el amor de Cristo que excede todo conocimiento. No te dejes convencer solamente por ser aceptado entre aquellos que son enemigos de Dios. Sé fiel hasta la muerte. Él te dará la corona de vida y tú jamás vas a sufrir ni siquiera un pelo. La segunda muerte te tocará. Así que sé fiel, sufre por la causa de Cristo. Pero este sufrimiento momentáneo no es ni siquiera comparable, no es ni siquiera una sombra de la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Cuando tú oigas las palabras del dulce Salvador, ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre, por esta carta a la iglesia de Esmirna. Es una bendición para nosotros poder leerla y reconocer, Señor, que solo en ti hay palabras de vida eterna. Tu palabra dice, Señor, en Hebreos 10:23, que fiel es el que prometió. Y si tú has prometido, Señor, la corona de vida y que la muerte segunda no nos toque, pues confiamos, Señor, en que tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Antes de ti no hay nadie y tú eres todo después del final. Así que te amamos, Señor, y rogamos que si hay alguien aquí que no ha puesto su fe en Jesucristo para salvación, hoy sea el día que pueda reflexionar en dónde pasará la eternidad, si en la vida eterna o en la muerte eterna. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes a todos a pensar qué va a pasar conmigo cuando cierre los ojos. Cuando el velo negro aceche nuestra alma, tarde o temprano, por ser pecadores, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos moriremos algún día, pero no todos tenemos que ir a la muerte segunda, a la separación eterna de ti. Oramos, Señor, que muchos de los presentes puedan reflexionar acerca de su estado frente a ti y que pidan perdón por sus pecados y misericordia por su alma. Y que tal como nuestros hermanos de Esmirna, no tengamos miedos, sino que seamos fieles hasta la muerte. Y tú prometes darnos la corona de vida y que no nos toque la muerte segunda. Te amamos, Señor. Confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.